Bien, estamos acá de nuevo. Ya están, chicos. A ver, acomódense, posiciónense para retomar la clase. Bien, entonces les había dicho y les había pedido, por favor, que si tenían preguntas me las hagan justo luego de este receso. Así que, a ver, sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Bueno, porque básicamente recuerda que los mitos eran básicamente formas de comprender y de entender la realidad, ¿no? A ver, pensemos, los griegos tenían dioses, por ejemplo, de los cuales se contaban historias que permitían entender por qué las cosas eran así ahora. Por ejemplo, uno muy conocido, ¿no? Em, ¿Por qué Zeus, dios del Olimpo, es también el dios del rayo? ¿No es cierto? Obtiene sus poderes histórica, narrativamente, precisamente, o mitológica y narrativamente tendría que decirse, precisamente porque recuerden que él también le roba a su vez ese poder a su padre, el rayo. Entonces, em, eso permite entender por qué él es el actual detentor del rayo, por qué está en el Olimpo y por qué tiene todo ese poder que es el que rige también sobre la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que vemos un rayo, recordamos, un rayo, relámpago, trueno, etcétera, recordamos el poder de Zeus. Ahora, era una manera de explicar un evento y un fenómeno natural, ¿no es cierto? Entonces, el mito es un símbolo, o sea, ya no solamente es el rayo, sino el rayo ahora es un símbolo del poder de un Dios que nos domina, que está sobre nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros consideramos, digamos, importante para las vidas nuestras, para la vida del ser humano, básicamente tiene que ser un símbolo y el mito lo es. ¿No? Profe, pero para nosotros ya no, entonces el mito no es que lo fue en algún momento y por tanto sigue siendo un símbolo, ¿no? Quizás el símbolo puede haber perdido importancia para nosotros, pero en la praxis sigue siendo un símbolo. Por eso es que yo les he hablado de Zeus y ustedes ahora me han entendido, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es más o menos lo que estamos entendiendo por símbolo, ¿no? Un mecanismo donde podemos trasladar no solamente información, sino información muy peculiar donde transmitimos un contenido de valor, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que te podría responder este Génesis. ¿Alguna otra pregunta en torno a Cassirer o Scheller? ¿Qué es el espíritu para Scheller? Me pregunta Sebastián. De nada, Génesis. ¿Lo que te da control sobre tus instintos? No, es que, a ver, un problema que tenemos quizás para entender a Scheller, y lo digo también a tono personal, porque creo que era uno de los primeros problemas que enfrenté, era pensar en el espíritu un poco influenciado por tradiciones religiosas, ¿no? En otras palabras, pensar que tiene que ser un algo, ¿no? Algo así como un alma, algo así como una mente, ¿no? Algo así, un algo dentro del ser humano. Y no, lo que dice Scheller es básicamente que el espíritu es una cualidad humana. O sea, el ser humano tiene una cualidad. ¿Y esa cualidad es cuál? Que el ser humano puede decirle que no a sus instintos. Los animales no pueden hacer eso, nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, para Scheller, esto es lo que hace que nuestra diferencia, la más marcada diferencia, tenga que ver con que somos seres espirituales. ¿Y por qué somos seres espirituales? ¿A qué se debe esta cualidad de ser espiritual? A tres características, ¿sí? Para Scheller, me dice Génesis, solo las personas tienen espíritu. Sí, solo las personas, o sea, los seres humanos, ¿no? Ajá. Es una manera de verlo, Andrea. Sí, podemos decir que estamos controlando nuestra propia naturaleza, ¿sí? En otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente em, tener la oportunidad de darnos cuenta de que estamos o estamos recibiendo un impulso instintivo. Yo, por ejemplo, como muchos de ustedes, puedo decir, tengo hambre ahorita, pero no por eso en este momento me levanto, me pongo de pie, los dejo a ustedes tirados o ustedes me dejan acá hablando solo y se van a comer. Ustedes, por ejemplo, podrían tener la posibilidad de traer su plato de comida para no perderse la clase. Entonces, no solamente tenemos la posibilidad de decirle que no a nuestros instintos, sino de obedecerle de formas muy peculiares, ¿no? Em,
Así que sí, hay algo de eso, ¿no? O sea, la palabra control quizás pueda ser un poco imprecisa, pero es una buena manera de entenderlo también. Xiomi me pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el espiritualismo y el racionalismo? Bueno, básicamente los problemas que están enfrentando. Para empezar, el racionalismo se pregunta por el problema, su preocupación es por el problema del conocimiento, el espiritualismo está tratando de resolver cuál es la esencia o cómo podemos entender, cómo podemos definir al hombre, ¿no? Esa es una primera gran diferencia y eso lo lleva por caminos distintos, pues, porque en este caso, para Descartes existe la razón como una sustancia, la res cogitans, y en cambio el espiritualismo no es una sustancia, no es una cosa, no es un algo, es una cualidad nada más. Ahí tienes dos diferencias importantes, ¿no? Porque recuerda, para Descartes, la razón existe como tal, ¿sí? Y eso es algo muy, muy importante al momento de tratar de comprender esa diferencia. Existe como tal la razón, el alma pensante o la sustancia pensante, como le dice él. Y por otro lado está la res extensa, o sea, la materialidad del cuerpo, ¿no? Pero esa es otra cosa también, va a decir Descartes. Se entiende entonces Xiaomi, ¿no? Esa diferencia, porque el espiritualismo lo que está entendiendo es simplemente una cualidad del ser humano. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, continuemos, y en este caso vamos a dejar un ratito la problemática en torno a la naturaleza humana y vamos a tratar de enfocarnos en una nueva disciplina filosófica como es la axiología. El término axiología viene nuevamente de dos términos griegos, o sea, etimológicamente se debe al término axios, pero también al término logos. Y básicamente lo que nosotros encontramos es que en este caso, axiología hace referencia a una disciplina filosófica que está dedicada al valor o al estudio del valor. En otras palabras, a esas valoraciones que nosotros hacemos de los objetos, las personas, los comentarios, las opiniones, etcétera. Todo lo que existe es valorable o podemos valorarlo. Podemos decir es bueno, es malo, es positivo, negativo, provechoso, inútil, etcétera. Podemos poner muchos adjetivos calificativos en sentido valorativo a lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en axiología? Que la principal preocupación es precisamente qué es el valor y cómo surge el valor, ¿no? La primera pregunta es demoledora, ¿no? ¿Qué es el valor? Y un poco pasa con el problema del valor lo que pasa con el problema del tiempo, ¿no? Claro, todos nosotros sabemos o intuimos lo que es el tiempo, pero ¿y si alguien te pregunta qué es el tiempo? Puedes contestarlo con seguridad y decir, mira, esto exactamente es el tiempo. Es una definición un poco compleja, ¿no? Para nosotros. Claro, sin acudir al diccionario me refiero, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es el valor también? Una pregunta difícil de contestar. Todos más o menos entendemos lo que es el valor o una valoración, pero definirlo es muy complicado. Ahora vamos a ver que hay una definición que nos acerca a ello, ¿no? Y esto nos lleva a un segundo problema, más grave aún, ¿cierto? O más conflictivo, para decirlo de alguna forma. Que es la pregunta por qué es lo que nos hace o qué es lo que hace que valoremos las cosas. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Exacto, Mariano, ¿no? Esa es una frase de Agustín de Hipona. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Borges tenía una paráfrasis de esa frase, ¿no? Borges decía, si me preguntan, lo conozco. Si no me preguntan, perdón, lo conozco, pero si me lo preguntan, lo desconozco, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros nos preguntamos o nos hacemos estas preguntas, nos movemos entre estas dos preguntas, si tienen valor las cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor, estamos preguntando dónde surge el valor. ¿Es el valor algo que surge subjetivamente o es el valor algo que surge objetivamente? Subjetivamente, ¿por qué?
Porque básicamente el ser humano, al momento de valorar, lo estaría haciendo porque hay algo en él que lo lleva a ese objeto. Bueno, de pronto este objeto me resulta sospechoso. Bueno, de pronto este objeto es algo que hace mucho tiempo yo quería y por eso termino valorando positivamente al objeto. Y la otra opción es pensar que en verdad no es algo en mí que me lleva hacia el objeto, sino es algo en el objeto que me acerca hacia él. Entonces, ¿el valor dónde estaría? En el objeto. Yo lo único que hago es ser receptor de esta atracción que está generando el objeto, ¿no? Entonces, esto es algo bastante interesante también cuando nosotros hablamos, pues, en términos axiológicos, porque nos estamos enfrentando al gran problema axiológico, que es cómo surge el valor y dónde está el valor, en el objeto o el sujeto. Ahora vamos a ver muchas teorías interesantes al respecto. Muy bien. Ahora, vamos a dar una definición de valor, ¿sí? Vamos a decir que el valor es básicamente aquello que hace que los objetos o cualquier cosa, yo le voy a decir cosa, ¿sí? Porque no voy a en esta clase no voy a destacar por precisión léxica, ¿sí? Voy a ser más bien impreciso léxicamente. Y con cosas, cuando use la palabra cosas, me voy a referir a objetos, hechos, acciones, personas, ideas, etcétera, etcétera. Todo lo que puede existir se puede valorar. Entonces, cualquier cosa, ¿no es cierto? De eso es de lo que estoy hablando, cualquier cosa. Es aquello que hace estimable, el valor es aquello que hace estimable o rechazable las cosas, cualquier cosa. La manera como alguien te mira, oye, qué bonito te mira, oye, qué feo te mira, ¿no es cierto? Estimable o rechazable, ¿te das cuenta? Cualquier cosa. Entonces, esto nos pone frente a ciertas características del valor también, ¿no? Porque claro, la definición quizás no nos ayuda mucho, sigue siendo un poco general, y dicho sea de paso, ¿no? Quería mostrarles algo, a ver si se puede, eh, para que vean que no les miento. Bien, vean ustedes la definición de valor que nos da la RAE, que revela un poco el problema que les estoy diciendo. La primera, segunda y tercera definición, como ustedes pueden ver, son definiciones que tienen que ver con el valor como lo estamos entendiendo, porque es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Muchos significados y sentidos. Y el sentido 4 y 5 es con valor de valentía, ¿no? Entonces, uno, 2 y 3, este sustantivo masculino estaría haciendo referencia, fíjate, grado de utilidad o actitud de las cosas ya asumió una postura, o sea, valoramos porque nos es útil. Segundo, cualidad de las cosas en virtud del cual se puede poseerla cierta suma de dinero o equivalente, el valor, ¿no? El valor en términos económicos. Entonces, eso no es de lo que estamos hablando. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. En otras palabras, ¿no es cierto? ¿Cómo está definiendo acá el valor? A ese valor no económico, ¿no es cierto? Oye, esa botella para mí tiene mucho valor porque, por ejemplo, podemos decir, me la regaló una persona que significa mucho para mí. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí tengo yo, ¿qué cosa? El valor en otro sentido. Entonces, digamos, no asume propiamente el problema del valor la RAE. No se mete en problemas ahí. Está tratando de registrar solamente maneras de entender el valor. Pero el valor que estamos viendo es uno más complejo. Estamos diciendo es aquello que hace estimables o rechazables las cosas. Entonces, entonces hay algunas características. O sea, si tú quieres saber qué es el valor y la definición te pierde un poco, lo que tienes que hacer es hacerte tres preguntas que te van a ayudar a entender si es un valor o no aquello, o una valoración o no aquello que se está haciendo. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos polaridad, que quiere decir qué cosa, que todo valor básicamente tiene su contrario. O sea, piensa tú en cualquier valoración. ¿Y de qué te vas a dar cuenta? De que toda valoración va a terminar teniendo su opuesto. A ver, piensen ustedes en un valor que no tenga su opuesto.
O tratemos de encontrar algún valor que no tenga su opuesto. Incluso cuando no tienen palabras, terminan teniendo su opuesto, ¿no? Un buen sueño es una valoración positiva del sueño. No tenemos palabra para eso, pero sabemos que hay un buen sueño. Mientras tanto que una ensoñación mala sí tiene palabra, en castellano le llamamos pesadilla, ¿no es cierto? Pero ya, todo término valorativo tiene su opuesto, no léxicamente hablando, sino conceptualmente. Yo me imagino su opuesto. Si digo, esta es un campo abundante, fértil, inmediatamente tengo la posibilidad de pensar en su contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues que no de nada esté y, ¿cómo se dice? Baldío, ¿no? Algo que no produce. Ujú. Bien. Entonces, primera característica del valor, el hecho de que el valor siempre es posible encontrarle su contrario. Todo aquello que existe se supone tiene su contrario, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera característica del valor. Segunda característica del valor, obviamente, la gradualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor, obviamente, no solamente se va a presentar entre opuestos, quiero decir, no solamente se reduce a un blanco y negro, esto sí, esto tiene aquello, no tiene aquello, ¿no? Sino que cuando nosotros estamos hablando también del valor, estamos hablando de qué cosa, de la intensidad con la que se presenta un valor, la gradualidad, justamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, en este momento me siento feliz, en este momento me siento triste, pero obviamente yo puedo decir, estoy muy feliz y puedo decir también estoy muy triste. También puedo decir, estoy un poco triste porque pasó esto. Estoy terrible porque me pasó una tragedia, ¿no? Entonces ahí está, ahí hay la diferencia, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de grado también, y eso hay que recordarlo. Existe una diferencia en tanto polaridad para el valor, pero también en tanto grado o intensidad. Y luego tenemos que reconocer una característica muy importante para el valor como es la jerarquía. En otras palabras, es el hecho de que en distintos momentos de nuestra vida y incluso en un mismo momento, nosotros tenemos un conjunto de valoraciones, cosas que apreciamos más o cosas que apreciamos menos. Y en eso que nosotros hacemos, ¿qué es lo que encontramos? Cuando nosotros tenemos esas valoraciones, se van asociando en nuestra mente de maneras muy distintas, muy diferentes, ¿no? Me explico, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, en este momento hambre. Tengo hambre, ¿no? Vamos a asumir una postura subjetivista acá. Y como tengo hambre, entonces lo que sucede es que yo en este momento, mi tabla de valores no tiene nada que ver con el estudio. Mis valoraciones se dirigen a todo aquello que permite que yo me alimente bien, que yo pueda comer algo, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera lo que estamos viendo acá, ¿sí? La jerarquía es la asociación de valores, porque los valores se relacionan entre sí, y entonces lo que nosotros hacemos es que le damos preferencia a algunos y a otros los vamos relegando, ¿no? ¿Por qué prefieres una marca de lapicero, una marca de lápiz, una marca de portamina frente a otro, o a otra marca, perdón? Lo prefieres porque estás usando valoraciones, no solamente de intensidad, sino también de jerarquía. Profe, es que para mí está primando una valoración económica. Pues esté más barato, profe. No, profe, para mí la verdad está primando más bien una valoración estética, esté más bonito. No, profe, para mí esto tiene más importancia una valoración funcional, económica también es esa, ¿no? La funcionalidad es económica. Entonces, en ese sentido, estoy pensando en el correcto funcionamiento de algo, ¿no? Entonces, ahí la jerarquía. ¿Listo?
Tenemos entonces 3 características que nosotros podemos darle al valor. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta? Porque creo que esto puede complicarse luego. O sea, si es que no lo hemos entendido bien y te olvidas de repasarlo, vas a volar. Dígame, ¿alguna pregunta respecto de estos 3 valoraciones? Sí, puede considerarse jerarquía, sí. Porque el grado tiene que ver con intensidad, sí. O sea, yo puedo decir un mismo valor, ¿no? Esto es más bueno o menos bueno, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir en torno a una sola valoración. A ver, oye, mira ese carro, qué feo. Ah, no, pero yo he visto uno más feo. Intensidad. Estoy comparando 2 autos, pero respecto de la misma valoración, el feo y el más feo, ¿cierto? Pero fíjate que en el caso de jerarquía, yo no estoy comparando el mismo valor. Simplemente un valor supera a otro a pesar de su diferencia. ¿Qué tomaste en cuenta para comprarte la laptop? Ah, bueno, no, yo consideré, por ejemplo, y ahí tus valores se van ordenando. Unos dominan a otros. ¿Qué fue lo último que pensaste? Pucha, lo último que me importó fue, por ejemplo, la cantidad de puertos USB, o sea, su conectividad, si tú quieres. Ya ves, esa valoración quedó relegada. ¿En qué fue lo que más pensaste? En la velocidad del procesador, en la calidad de su, este, de lo que sea, ¿no? De su memoria RAM, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces ahí yo estoy comparando qué cosa, elementos. Por ejemplo, a una chompa. Puede haber una chompa mejor ya que tiene una mejor calidad y es barato, o también puede ser una cara y puede tener una mala tela que se rompe rápido, ¿no? Claro, ahí hay dos tipos de valoraciones que están en juego, ¿no? Eh, sí, o sea, algo bueno con algo malo, tratas de decir, ¿no, Andrea? Se puede unir, sí. Y eso es lo que sucede con la jerarquía, pues, ¿no? Los valores se ordenan de una manera peculiar, para quedar claros en ese aspecto. ¿Listo entonces? ¿Se ha entendido esta parte de la diferencia entre el grado y la jerarquía? Sí, ¿no? Ese es a ti, Génesis. Bien, entonces, sí, pues, sí, Andrea, tienes razón. Así pueden pasar ese tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, bien, hasta ahí el asunto del valor. Bueno, ahora yo les he hablado de valores económicos, bueno, y es que los valores se van a clasificar de acuerdo a ciertos rubros, de las dimensiones que son importantes para el ser humano, ¿no? Podemos hablar de valores económicos, sociales, éticos, valores vitales, valores religiosos, valores cognitivos, ¿no es cierto? Por mencionar algunos. Y esos valores son esos campos a través de los cuales nosotros tratamos de calificar y aceptar el objeto. Y es por eso que es tan diferente de persona a persona y también de momento a momento. Ahora, cuando tú compras ropa, por ejemplo, estás buscando algo que tenga impacto en las personas. Y cuando pase el tiempo, ya no vas a buscar algo que por lo cual te reconozcan. La ropa es lo de menos. Ahora piensas en tu comodidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahí se generan también jerarquías que incluso en una misma persona se mueven a través del tiempo. Incluso a través de momentos, ¿no? Como les decía. O sea, si por ejemplo empiezas a ir presencialmente a una academia, vas a darte cuenta que la hora del almuerzo es la hora en que corres emergentemente por tu vida y asegurar tu vida, pues es alimentarte bien, ¿no? Entonces ahí está, es eso. Bien, estamos bien entonces. Ya está. Continuemos entonces. Entonces, hace un momento, voy a retroceder un ratito. Si hace un momento vimos esta pregunta, ¿dónde está el valor? ¿Tienen valor las cosas porque las deseamos?
o las deseamos porque ya tienen valor de por sí? O sea, ¿hay un valor en ellas que me atrae? ¿O es que acaso yo tengo algo en mí que me dispone hacia ellas? ¿Dónde está esa disposición al valor? Bien, entonces vamos a hablar acá de subjetivismo y de objetivismo, que son básicamente dos perspectivas en torno al valor, ¿sí? Bien, empecemos a hablar del subjetivismo. Chicos, acá les voy a pedir un minutito nada más, no se vayan, por favor, quiero tomar un... Bien, entonces abordemos este problema. Bien, la postura subjetivista sostiene, o las posturas subjetivistas, porque no hay una sola, hay muchas, sostiene principalmente que el ser humano contiene, ¿sí? O conlleva las causas para generar el valor. O sea, el ser humano es el que crea el valor. Y en ese sentido, no es que las cosas tengan valor en sí mismo, sino que tienen valor porque el ser humano generalmente las desea por algo. Y entonces ahí vamos a encontrar distintas posturas subjetivistas. Por ejemplo, Aristóteles, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, nosotros deseamos y generamos valor en tanto las cosas aporten a nuestra felicidad. Cuando aportan a nuestra felicidad, porque hemos visto que para Aristóteles es importante que algo contribuya a nuestra felicidad y por tanto nosotros lo que buscamos es la felicidad. Y en ese sentido, todo lo que contribuye a ello, muy bien, va a ser bueno. Ahora, entonces ahí lo que nosotros tenemos es que para Aristóteles las cosas adquieren valor porque el ser humano considera que esas cosas aportan a su felicidad. ¿Por qué este libro que he descubierto es bueno? ¿Por qué lo considero bueno? Porque ha aportado a mi felicidad. Ahora es un libro que voy a llevar conmigo en la mente, en la memoria y que considero un libro indispensable, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos ayuda básicamente a entender también que el valor en las posturas subjetivistas surge a partir de algo vinculado con la condición humana. En el caso del eudemonismo aristotélico, nos dice que es porque buscamos felicidad. Porque esta casa que yo estoy viendo en este momento, la considero una buena casa. Oye, la consideras una buena casa porque esa casa aporta a tu felicidad. Ah, mira, sí, pues debe ser eso, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que de alguna u otra manera lo que está sucediendo es principalmente que hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Una posición donde el ser humano ocupa el papel protagónico en el acto de la valoración. Cuando yo estoy valorando básicamente qué es lo que yo estoy haciendo, cuando yo estoy valorando, estoy imponiendo al objeto, oye, tú eres bueno por esto. Así sucede en la casa, tú eres bueno porque aportas a mi felicidad. Según Epicuro, vamos a ver postura subjetivista, ¿sí? Lo vamos a apuntar, subjetivismo.
Hemos visto que para Aristóteles es por la felicidad, y ahora detengámonos a hablar de Epicuro, para quien lo que hace que las cosas adquieran valor es que aporten placer. Cuando te aportan placer es cuando tú puedes decir entonces que esta cosa es buena. Oye, ¿por qué esta casa, no es cierto, es buena? Oye, mira, porque está techada de tal forma que cuando llueve no te mojas, no quedas expuesto a la intemperie, a los cambios climáticos y por tanto a los efectos negativos sobre tu salud. Ah, ya voy entendiendo. Entonces es por eso. Según Epicuro, tiene que ver principalmente con el hecho de que algo te aporte placenteramente algo, ¿no es cierto? La casa en este caso está aportándome placer, ¿sí? Entonces, en lo que están diciendo estos señores, básicamente están reconociendo el hecho de que, o perdón, en lo que está diciendo Epicuro, básicamente lo que está reconociendo es el hecho de que cuando se trata, ¿sí? Cuando se trata de valoraciones, lo que nosotros tenemos es principalmente que éstas solamente pueden surgir a partir del componente subjetivo, en este caso del placer. En otros casos, como el de Aristóteles, tiene que ser la felicidad. Bien, entonces, a ver, hablemos, sí, listo, hablemos de una postura más, pero si hay alguna duda, consulta, por favor me lo hacen llegar. Bien, entonces, a ver, otra postura va a ser la del gracias, Andrea, muy amable. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que dice esta postura? Bien, el utilitarismo va a sostener principalmente que en verdad las cosas adquieren valor efectivamente porque aportan a nuestra felicidad, pero hay un detalle. La felicidad de Aristóteles era individual, o sea, por ejemplo, este toma todo es bueno porque yo puedo beber de él y de esa manera encontrar medios para asegurar o en todo caso hacer crecer mi felicidad. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera está diciendo, sí? Un autor como Mill, ¿no? Mill, el padre del utilitarismo, va a decir qué cosa. Bueno, o bueno, perdón, no el padre, el máximo representante del utilitarismo, va a decir, bueno, es que en verdad nosotros valoramos a partir de que algo genere felicidad no a una persona, sino al colectivo. O sea, la mayor felicidad, la más intensa, pero también para la mayor cantidad de personas, es lo que hace que un objeto se acerque cada vez más o que crezca cada vez más en su calidad, ¿no? Oye, ¿por qué tal película es considerada buena? ¿Por qué tengo que ver películas antiguas? Porque, oye, todo el que la ha visto la acepta como una buena película. O sea, genera más felicidad para más personas, por eso es bueno. ¿Por qué lo consideras bello? Ah, mira, es bello porque básicamente lo que está haciendo es darle una mayor felicidad mm, a más personas, en tanto lo van a considerar más personas bello. Entonces, así también yo puedo pensar, por ejemplo, en una vacuna, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿tú cuál vacuna crees que mejor? Esta vacuna de acá, la vacuna A, que solamente le sirve a personas con determinado tipo de sangre y que dura un corto tiempo, o, o esta vacuna B que ayuda o que se le puede poner a las personas con todo tipo de sangre y que también tiene una duración, o perdón, y que tiene una duración mediana, no tan corta.
Profe, definitivamente la B, pues, ¿no? ¿Pero por qué la B? Más felicidad para más personas. Está beneficiando a más personas. Muy bien, entonces eso es lo que básicamente sostiene John Stuart Mill, representante del utilitarismo. Bien, entonces hablemos ahora de una última escuela subjetivista que es la del emotivismo. Acá el representante es Alfred Ayer. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a sostener nuestro amigo Alfred Ayer? Bueno, primero hay que recordar que este filósofo básicamente se va a oponer a un sentido bastante, ¿cómo le va a decir él? Bastante peculiar que se ha tenido cada vez que se ha hablado del valor, ¿no? Y lo que dice Ayer en verdad es todos los seres humanos, lo que hacemos cuando valoramos algo es expresar emociones. Qué rico, dices, ¿no es cierto? Cada vez que comes. ¿Qué es lo que está pasando? Estás transmitiendo una emoción. Profe, entonces, ¿por qué hablo? ¿Solamente para hacer saber a los demás que esto me gusta? ¿Para expresar la emoción de cómo me gusta o cuánto me gusta algo? Sí, en parte sí, dice Ayer. ¿Pero por qué? Bueno, tú quieres expresar una valoración porque quieres que los demás valoren igual que tú, según Ayer. ¿En qué sentido, profe? Pues básicamente es un vínculo de empatía con los demás, pero también es un vínculo de cercanía. Por eso que consideramos, ¿no? O los seres humanos parecemos considerar más cercana a la persona que se parecen más elementos a nosotros. Cuando tú ya has visto una película, una serie, ¿no es cierto? Y sabes que es buenísima, molestas a tus amigos para que la vean. O se las recomiendas ligeramente, oye, esa película es buena, mira, chécala si tienes tiempo, tal. ¿Por qué? Porque quieres generar emociones, ¿no es cierto? Tú generas emociones y cuando tú generas emociones, básicamente lo que tú estás haciendo es algo, tratar de transmitir esas emociones a otras personas. Yo cuando logro transmitir emociones a otras personas es cuando encuentro la mejor oportunidad, la mejor ventana para tratar de em, acercar a esa persona más a mí, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la postura subjetivista de Ayer, que ya lo llevó netamente al campo de las emociones. Mientras recuerden en los otros autores, hemos mencionado a Aristóteles, Epicuro y el mismo Mill, eh, representante del utilitarismo, encontramos que las cosas las nosotros también generamos el valor, pero no porque lo hayamos producido pensando en algo, sino que en el caso de ayer eso surge de manera espontánea al momento en que aparecen las mismas emociones, ¿no? Y es entonces así como nosotros encontramos que de alguna u otra forma lo que está diciendo Ayer es una crítica a todo lo que antes ha sucedido, porque él lo que está reconociendo finalmente es que los valores surgen de principio a partir de un criterio casi que racional en el ser humano, ¿sí? ¿Hemos quedado claros en esto? Para poder proseguir. ¿Sí? ¿Todo claro, Génesis? Bien, muchas gracias. Entonces, continuemos. Bien. La postura subjetivista, recuerda. Vamos a repasar rapidito, ¿sí? A ver, ¿por qué Aristóteles diría que la casa es buena? Porque yo genero ese valor porque aporta a la casa mi felicidad.
Epicuro, ¿qué diría? Es buena la casa porque aporta o me da placer. ¿Qué diría, por ejemplo, un utilitarista? En verdad, la casa es buena porque toda persona y todo ser humano, en tiempos como este sobre todo, o sea, más intensidad y mayor cantidad de personas, se sentiría feliz viviendo en una casa. Además, en una casa no vive uno solo, pueden vivir varios, entonces está aportando más a la felicidad colectiva. ¿Qué diría Alfred Ayer sobre la casa? Diría, es que en verdad, a ver, es valiosa la casa porque me genera emociones que quiero transmitir a otras personas, ¿no? Alegría y demás, ¿no? Por eso me tomo fotos con mi casa, lo subo. No quiero generar envidia, quiero compartir desde mis emociones personales algo. Y quiero que los demás cuando lo vean también sientan emociones similares. ¿No? Entonces ahí tenemos a Ayer. Entonces, ¿por qué la casa es buena? Porque genera emociones buenas. Bien. Y ahora vayamos a la postura objetivista. Sí, postura objetivista. Si hasta aquí alguien tiene una duda, por favor, es ahora. Lo de Max, lo de Marx, Andrea, Marx, Marx sería subjetivista estamos hablando, o de qué me estás hablando, Andrea? Marx sería un subjetivista, ¿eso? Sí, ¿no? Bueno, Marx sería, sí, en parte un subjetivista, sí. Aunque recuerda que los valores se desprenden de la clase social, ¿no? O sea, para Marx, lo que determina tu forma de ver el mundo y por tanto tu manera de valorar también, ¿sí? Es principalmente el hecho de que cuando tú ves algo, ya estás determinado por las condiciones de tu clase. Max, ¿te refieres a máxima felicidad que yo había? Sí, o sea, máxima felicidad quiere decir la máxima felicidad. ¿Y cómo se calcula la máxima felicidad? Cuando afecta a más personas y en mayor intensidad. Más intensidad y a más personas, más felicidad, para decirlo de esa forma, ¿no? Intensidad en la felicidad. Para más personas, esa es la clave. Eso es lo que tenemos que buscar. Particular a general. Al revés. O sea, creo que ahí lo estás enfocando un poquito mal, Andrea, porque recuerda, lo que estamos tratando de decidir es qué es lo que hace que un objeto sea bueno. ¿Qué es lo que hace que un objeto sea bueno? Simplemente que beneficia a más personas en mayor intensidad. Si eso sucede, es más bueno. ¿Sí? Muy bien, entonces vayamos con la postura objetivista. ¿Qué es lo que dice la postura objetivista? A ver, según el objetivismo, para empezar, los valores ¿estarían dónde? Los valores estarían en las cosas y no somos los seres humanos los que los generamos. De nada, Andrea, más bien gracias a ti. Muy buena pregunta. Eh, los valores no están saliendo de ti, están en las cosas. Tú los captas nada más. Entonces los valores no cambian, son absolutos, son objetivos, porque no hay un ser humano que los esté modificando, están en las cosas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la casa, un objetivista que diría, esta casa es útil por sus propiedades, pero ¿de quién son las propiedades? De la casa, ¿no? A ver, pongámoslo en estos términos. Claro, voy a compararlo, por ejemplo, con un subjetivista como Mill, ¿no? A propósito de lo que preguntaba Andrea. Entonces, ¿por qué es buena la casa? Porque aportas más felicidad, digamos, a mi persona, a mí y a mi familia, más felicidad.
la máxima felicidad. Entonces, ¿qué diríamos como objetivistas que si fuésemos objetivistas? No, no es por eso. En verdad es valorada positivamente la casa porque es una casa que está bien hecha. Una casa mal hecha, una casa destruida, deja de aportarte eso. Entonces deja de tener el valor. El valor no está en ti, el valor está en las propiedades de las cosas. Y eso sobre todo, estamos hablando del objetivismo, ¿sí? Estamos hablando del objetivismo y esto lo vamos a encontrar principalmente en Spencer, Spencer y su apuesta llamada naturalismo, ¿sí? ¿Qué dice principalmente el naturalismo? Que son las propiedades o la naturaleza de las cosas las que determinan el surgimiento del valor. A ver, tanto que la casa depende de ti para que valores, destruye la casa. ¿Qué pasa si destruyes la casa? Ya no te es útil ni a ti ni a nadie más, pues. Entonces el valor estaba en la casa. Además, ¿qué puedes hacer? A ver, si depende de ti el valor de la casa, desaparece de este mundo. Viene alguien, pasa, ve la casa y que dice, ah, esa casa es buena, yo quiero esa casa. Entonces no es un componente subjetivo, hay algo que se mantiene ahí, esos valores se mantienen. ¿Y por qué? Porque la casa sigue teniendo la propiedad. Cualquier persona que encontrase esta botella en estas condiciones va a encontrar que es una botella útil, ¿no es cierto? Porque tiene valores según Spencer, ¿no es cierto? Que no dependen del sujeto, sino de las propiedades del objeto mismo. Eso es lo que está diciendo en este caso Spencer. Y luego estaría la postura de Platón, que yo no la voy a mencionar con mucho detalle, sí, lo voy a mencionar nada más, que también sería un objetivista, pero se le llama objetivismo idealista. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a decir Platón es que las cosas tienen valor porque en algún momento el valor cae en la casa. O sea, por ejemplo, esta casa a mí me parece buena, una buena casa porque está bien hecha, como en este caso, ¿no es cierto? Mientras la casa está bien hecha, el valor o la idea de casa buena se posiciona sobre esta casa. Pero la casa se destruye y esa idea de casa buena se va de la casa. Se va a otra casa que sí esté buena, si tú quieres. Entonces, lo que está diciendo básicamente Platón es que efectivamente los valores están más allá del ser humano y se mueven en los objetos de acuerdo a cómo van funcionando sus propiedades, ¿no? Bien, entonces, ¿listo hasta acá? Bien, chicos, si hay alguna pregunta, este es el momento, ¿sí? Hemos discutido ahora último esta cuestión entre subjetivistas y objetivistas, ¿sí? Habría que de alguna manera tomar en cuenta pues estos detalles, ¿sí? Así que hay que ver dónde se está cifrando el valor y en qué criterio. Para Spencer, un objetivista en la propiedad de las cosas, para Platón en la idea posicionada sobre la cosa, para los subjetivistas tiene que ver principalmente con qué, con algo nuestro que nos lleva a desear las cosas. Así que a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta para terminar nuestra clase? ¿Bien? ¿Algo por ahí? Está todo claro, profesor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a ti, Génesis. Muy bien, muchas gracias. Entonces, chicos, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, igual recuerden que la próxima clase de arranque ustedes me pueden acribillar con sus preguntas, así que háganlo nada más, con toda la confianza del mundo. Y ahora, para poder tener y disfrutar de nuestro almuerzo tranquilo, pues nos vamos de una vez, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Ya saben, simplemente les muestro las claves. Siempre revisen la lectura, revisen los ejercicios, no se olviden de ello, ¿sí? Entonces, hasta acá nos quedamos. ¿Listo? Ahí su fotito, fotito y terminamos acá. Muy bien, gracias Claudia. Hasta luego, bye. Que te vaya bien. ¿Listo? Chao chicos, cuídense todos.
Gracias chicos, gracias por sus eh, reacciones, sus comentarios y gracias a ustedes. Que les vaya bien. Nos vemos chicos, cuídense, bye.